Los carrobombas, ataques a la fuerza pública, noticias de secuestros, combates con disidencias, desplazamientos masivos y el asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe han convertido la seguridad nuevamente en la principal preocupación de la mayoría de colombianos. Hace 30 años que Colombia no vivía algo así. Retrocedimos 30 años. Haya retrocedido 30 años. Según la última encuesta Invamerpol, un 36% de los encuestados piensa que es el principal problema del país, un nivel que no se registraba desde antes de la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016. El presidente Gustavo Petro ha negado la vuelta al pasado basado en la cifra histórica de homicidios, que se ha mantenido casi invariable en la última década. El cuadro de histórico de homicidio y tasa es clave porque unas periodistas y unos periodistas están dedicados a decir que estamos en un caos de la violencia y volvimos al pasado. Este cuadro les dicen dejen de ser mentirosos, dejen de crear pánico en la sociedad, eso se llama terrorismo mediático. Pero más allá de los homicidios, cuya tasa se mantiene por encima del promedio de América Latina, los principales indicadores de seguridad y de la situación humanitaria muestran que el país sí ha entrado en una crisis de seguridad. En comparación a cómo recibió el país Petro y el tercer año de su gobierno, hay un claro deterioro. Los desplazamientos aumentaron un 24%, el confinamiento a causa del conflicto un 74%. Los secuestros un 145% y las denuncias por extorsión un 51% frente al último año de Iván Duque. Los enfrentamientos armados también se han intensificado en varias regiones y el Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió en su último informe que Colombia podría cerrar este año con la peor situación humanitaria de la última década. ¿Cómo llegamos a esta crisis de seguridad? Hay 4 razones que lo explican. 1. La reconfiguración de los grupos armados tras el acuerdo de paz. 2. La incapacidad para ajustar la estrategia militar a los cambios de los grupos armados. 3. El fortalecimiento de los grupos armados durante los ceses al fuego de la paz total. Y 4. La falta de un plan B del gobierno Petro y una estrategia de seguridad. Empecemos por la primera, la reconfiguración de los grupos armados. Tras el acuerdo de paz de 2016, la desmovilización de la guerrilla más grande del país fue aprovechada por grupos armados que ya existían, como el ELN y el Clan del Golfo. Ante la falta de una verdadera estrategia para reemplazar la gobernanza de las FARC con la presencia del Estado durante los gobiernos de Santos y Duque, estos grupos buscaron expandirse en esas regiones de las que salían las FARC y en donde había jugosas rentas ilegales como los cultivos ilícitos y la minería ilegal. Además, comandantes disidentes de las FARC como Iván Mordisco, Gentil Duarte, Iván Márquez y Calarcá intentaron reorganizar los viejos frentes guerrilleros para refundar la guerrilla. Así nacieron varias facciones armadas que se conocen como las disidencias de las FARC, que no lograron consolidarse nunca como la vieja guerrilla, pero que empeoraron el problema de seguridad. Para 2018, cuando Iván Duque llegó a la presidencia, el ELN tenía una injerencia territorial en 211 municipios, las disidencias de las FARC en 119 y el Clan del Golfo en 179. En su gobierno, el expresidente Duque solo implementó el capítulo de los PEDETs del acuerdo de paz y dejó de lado la mayoría de los demás. En cambio, desarrolló una estrategia de seguridad de mano dura con poco éxito, en la que privilegió la captura y bajas de los cabecillas. Esta había servido en el pasado contra las FARC, pero contra grupos menos jerárquicos era como cortarle la cabeza a una hidra. Por otro lado, dedicó una gran parte de los esfuerzos de las fuerzas militares y policía en erradicar cultivos de coca de manera manual. La estrategia desbalanceó el pie de fuerza para tareas clave como disputar el control territorial y la expansión de grupos armados ilegales. Además, aunque logró alrededor de 100.000 hectáreas erradicadas por año, el esfuerzo no se hizo evidente porque al término de su mandato quedaron 200.000 hectáreas de coca sembradas, más de las que recibió. Aunque al término de su gobierno, Duque logró capturar a cabecillas como alias Otoniel, el comandante histórico del Clan del Golfo. Al final los grupos se reconfiguraron y expandieron. En 2022, el ELN tenía presencia en 176 municipios, las disidencias de las FARC en 117 y el Clan del Golfo en 200. Segundo, el Estado no se ha sabido ajustar al cambio de los grupos armados. La reconfiguración de los grupos armados en el país también implicó un cambio en la estrategia y sus formas de operar. Ya no aspiran a conquistar el poder nacional y a enfrentar al Estado. Ninguno sueña, como lo hicieron las FARC, de entrar por la Plaza de Bolívar acompañados del pueblo a tomarse la Casa de Nariño. Ahora todos los grupos están anclados a lógicas regionales, principalmente de captura de rentas. Se enfrentan cada vez más entre sí y han cambiado sus tácticas. Los enfrentamientos entre grupos armados por el control de los territorios han incrementado drásticamente en los últimos
últimos 15 años, de acuerdo al seguimiento del conflicto que hace la FIP. Durante el tercer año del presidente Gustavo Petro se alcanzó el mayor número de enfrentamientos entre ellos, con 109. Los grupos se enfrentan para tener el poder regional y sus rentas ilegales. La mayoría de enfrentamientos ocurren en zonas donde hay cultivos de coca, minería ilegal y rutas de narcotráfico. También compiten por el control de las comunidades, que son las que más sufren con estas disputas, como se vio a principios del 2025 con la guerra entre el ELN y las disidencias del Frente 33 en el Catatumbo. A causa de estos enfrentamientos se desplazaron forzadamente más de 60.000 personas y fueron asesinadas de manera selectiva alrededor de 100. La relación de los grupos armados con la población civil en lugares donde hacen presencia no es nueva, pero ha mutado a formas más represivas e impositivas. Una muestra de esto es el aumento de los asesinatos de líderes sociales desde la firma del Acuerdo de Paz, que organizaciones como Indepaz han registrado. Estos son asesinados en su mayoría por grupos armados que los ven como obstáculos o los señalan de ayudar a sus enemigos. Los grupos también presionan a las comunidades para usarlos como un primer escudo contra la fuerza pública, que se ven en el aumento de las azonadas contra soldados y policías. Según las cifras de las fuerzas militares, en 2024 se presentaron 24 azonadas, 13 casos más que en 2023. Esto ha implicado un desafío operacional grande para los militares que se ven limitados frente a los civiles. Además, las organizaciones criminales usan nuevas tácticas para camuflarse en comunidades. A diferencia de las guerrillas de antes que vivían en campamentos y andaban uniformadas, ahora viven en las casas del pueblo y andan de civil. Por otro lado, la irrupción de los drones en la operación de los grupos armados tampoco ha sido un tema menor. Sirven para hacer inteligencia y atacar desde lejos a los soldados con granadas que caen desde el cielo. En el primer semestre de 2025, esos ataques dejaron a 4 soldados asesinados y 34 heridos. Por eso este año la Fuerza Pública tiene un presupuesto de 270.000 millones de pesos para adquirir tecnología de drones y antidrones. La mayoría de estas nuevas formas de operar se empezaron a consolidar desde el gobierno Duque y durante el gobierno Petro se ha seguido fortaleciendo. Tercero, la paz total dejó que los grupos armados se siguieran fortaleciendo. Al principio de su presidencia, Gustavo Petro lanzó la paz total para hacer frente al conflicto y supeditó su política de seguridad a ella. 3 años después, la promesa de producir un alivio humanitario y desescalar la violencia no se ha cumplido, y en cambio la política de ceses al fuego les permitió a grupos armados fortalecerse. La paz total de Petro partió de la premisa de parar la guerra para negociar la paz. La estrategia que utilizó fue que a la par que avanzaba en mesas de negociación y diálogos exploratorios, pactaba ceses al fuego bilaterales para bajar el conflicto y generar confianza. Ninguno de estos tenía una verdadera verificación ni incluía un compromiso de cesar las hostilidades contra la población, como el reclutamiento forzado o la extorsión. Los ceses ayudaron a bajar los enfrentamientos contra la fuerza pública un 48% en el primer año, las bajas de los uniformados un 55% y hasta los desplazamientos forzados se redujeron un 5%. Pero entre 2022 y 2023, el pie de fuerza de cada uno de los grupos armados con los que el gobierno había intentado dialogar o estaba negociando aumentó. Según inteligencia de las fuerzas militares, el número de integrantes de los grupos armados aumentó un 11%, de la mano de un aumento del reclutamiento de menores alertado por entidades como la Defensoría del Pueblo. La expansión territorial también aumentó, como lo revelan los mapas de la FIP. Los grupos consolidaron su presencia en sus retaguardias y se expandieron a nuevos territorios. Por ejemplo, las facciones de alias Calarcá se expandieron en Huila y Tolima mientras hablaban de paz con el gobierno y tenían un cese al fuego activo. Un informe de inteligencia militar también muestra que entre 2022 y 2024, los grupos aumentaron su injerencia territorial. El Clan del Golfo fue el que más se expandió, pasando de tener presencia en 200 municipios a tenerla en 278. Esto sumado a las acciones criminales de grupos como las disidencias de las FARC, lideradas por Mordizo en Cauca, donde asesinan líderes sociales y hacen ataques terroristas, rompiendo la confianza del gobierno en muchos frentes de diálogo. Y aquí el que se equivocó fueron los criminales, porque traicionaron. Eso es una traición al presidente de la República, pero sobre todo a los colombianos. Y se tradujo en un crecimiento muy dramático en la violencia y también en esa capacidad criminal. 4. El gobierno Petro no tuvo un plan B y una estrategia clara de seguridad. Tras los fracasos en varias mesas de diálogos de paz, el presidente Petro dio un giro radical. Ha sido falsa y una equivocación en Colombia decir o paz o guerra. Para acabar la guerra hay que hacer la guerra, pero también ofrecer la paz. Popularmente se le conoce como garrote y zanahoria la política, pero me parece, y por mi experiencia en estos años de gobierno, es que debe estar juntas.
El presidente Petro terminó por darles la razón a sus críticos que decían que había mucha zanahoria y poco garrote para los grupos armados. El problema es que desde un principio no tuvo claro ese plan B ni una estrategia de seguridad clara. Petro nunca aterrizó de manera concreta su idea de la seguridad humana y condicionó toda la estrategia de seguridad al desarrollo de la política de paz. Pero ante los fracasos en las mesas de diálogos, Petro quiso volver a una estrategia militar más convencional. Tras 30 años de ministros civiles en la cartera de Defensa, Petro nombró como ministro al general Pedro Sánchez, que venía de ser el comandante de las Fuerzas Especiales Militares. Este reemplazó a Iván Velásquez, que fue el ministro durante los primeros 2 años y medio del gobierno. La llegada de Sánchez implicó un aumento grande en las operaciones y los combates. En el tercer año del gobierno Petro, los enfrentamientos entre grupos armados y la fuerza pública aumentaron un 65% frente al segundo año y un 55% frente al último año de Duque, lo que muestra que la fuerza pública no está de manos atadas como los opositores del gobierno reclaman. El número de integrantes de los grupos armados neutralizado también aumentó significativamente. Durante lo corrido del 2025, la fuerza pública ha neutralizado 3.683 integrantes de grupos armados, un 21% más que el año anterior. En el 51% se incrementó la ofensiva de este año frente al año anterior. 422 combates, y no es un combate de hablar, ahí muere gente. Y han muerto militares y policías. Sin embargo, según la AFIP, ese aumento en las operaciones ha sido más reactivo que estratégico, y la fuerza pública no ha podido evitar las reacciones brutales de los grupos armados. Los ataques terroristas han aumentado un 12% durante este año. Entre las razones está que la fuerza pública tiene sus capacidades al límite. Aunque el presupuesto de defensa ha aumentado en los últimos años, casi el 90% se va en pagar sueldos y en el funcionamiento de la fuerza pública. El presupuesto de este año para inversiones en tecnología o nuevo armamento fue apenas de un 4%. Expertos alertan por la pérdida de capacidad para el transporte en helicópteros, tanto por pérdida en aeronaves y horas de vuelo. Además, el apoyo económico y militar que Colombia recibe de Estados Unidos está en veremos. El mes pasado, Trump decidió desertificar la política de drogas del país, pero había mantenido la financiación. Pero el 19 de octubre anunció la suspensión del apoyo para combatir el narcotráfico. El ejército también ha disminuido su pie de fuerza poco a poco desde 2018, cuando tenía un poco más de 200.000 soldados. Para 2024 el pie de fuerza era de 177.000 soldados. La policía también carga con un déficit de policías desde hace años y hoy no llega a los 150.000 uniformados. Esta reducción es particularmente grave en las cúpulas, donde el gobierno Petro ha promovido drásticas purgas. El gobierno, como dice el ministro Sánchez, ha tratado de aumentar ese pie de fuerza con planes de incorporación y aumentando el bienestar de la tropa con mejores sueldos. Por otro lado, el gobierno ha tomado decisiones que golpean las capacidades de inteligencia de la fuerza pública. Varios oficiales y suboficiales de las divisiones de inteligencia fueron barridos en las purgas del gobierno Petro a la fuerza pública, motivadas en gran parte por la desconfianza del presidente en las fuerzas militares y policía. Además, la decisión al principio del gobierno de compartir inteligencia con Venezuela contribuyó a romper la cooperación a un nivel de inteligencia estratégica con Estados Unidos y Reino Unido. También el país dejó de obtener información de organismos de inteligencia israelí tras la decisión de Petro de romper relaciones con ese gobierno por el genocidio en Gaza. Esta disminuida inteligencia se ha reflejado en hechos como no haber previsto la operación de exterminio que lanzó el ELN en enero de este año en contra de las disidencias de las FARC en Catatumbo. En este caso, la inteligencia que recibió el presidente también afirmó que había habido un desplazamiento masivo de guerrilleros de Arauca a Catatumbo, cuando la escala fue mucho menor. La reconfiguración de la violencia y los desafíos del sector defensa muestran que quien quede como presidente en 2026 deberá plantear una estrategia para frenar las crecientes amenazas de seguridad.